Si has encontrado esta grabación, es muy probable que ya sea demasiado tarde para actuar frente a lo que voy a relatar. Y lo que estás a punto de escuchar proviene de mí, Maëlle Surn, quien hasta hace poco ostentaba el título de cartógrafa astronómica en el Instituto Nordic Polar, una institución dedicada al análisis exhaustivo de datos astrofísicos recolectados por satélites en el hemisferio norte. Lo que estoy a punto de exponer no tiene su origen en una alucinación pasajera, ni en un delirio provocado por el aislamiento extremo, ni mucho menos en un error de percepción que pueda atribuirse a la fragilidad humana. Más bien, se trata de una confesión cargada de urgencia y al mismo tiempo de una advertencia que dejo como mi último testimonio. Todo lo que resta de mi existencia y de la verdad que descubrí en esta isla olvidada, perdida en las gélidas aguas de un mar helado que, en retrospectiva, nunca debió haber sido explorado ni registrado en ningún mapa. Existen patrones que trascienden por completo la capacidad de comprensión de nuestra especie, frecuencias que nuestros sentidos, limitados como son, no están diseñados para captar, y aunque hoy lo entiendo con claridad, creo que mi destino quedó sellado mucho antes, cuando aún era una adolescente, durante aquel inquietante eclipse parcial de Io que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó en un campamento de exploradores en Old Orm, donde 16 jóvenes, incluido yo, nos reunimos con la ilusión de presenciar un fenómeno celestial poco común a través de telescopios aficionados, llenos de entusiasmo por la oportunidad de observar algo extraordinario que la mayoría de la gente jamás tendría la fortuna de contemplar, mientras mis compañeros, con sus rostros iluminados por la curiosidad, se conformaban con admirar las sombras astronómicas que la ciencia había predicho, fenómenos catalogados, predecibles y carentes de misterio. Yo, en cambio, fui testigo de algo completamente distinto, algo que aún hoy me cuesta describir sin que un escalofrío recorra mi cuerpo. 2 formas esféricas, de un rojo intenso como la sangre, que latían con una cadencia perturbadora justo debajo de la superficie de la atmósfera superior de Júpiter, contrayéndose y expandiéndose como si fueran pupilas reaccionando a un estímulo invisible. Un movimiento que no tenía cabida en ninguna explicación racional, ni en los libros que había estudiado con tanto fervor. Aquella visión me sobrepasó por completo, hasta el punto de que mi cuerpo cedió y me desmayé durante exactamente 17 minutos. Un episodio que quedó registrado en mi historial médico como una anomalía sin explicación convincente. Un hecho que mi mente, siempre inclinada hacia la lógica y el rigor científico, sepultó bajo capas de escepticismo forzado, relegándolo al terreno de lo improbable para no enfrentarme a una realidad que entonces me resultaba intolerable. Aquel recuerdo, sin embargo, no desapareció del todo, sino que permaneció latente en lo más profundo de mi ser, emergiendo únicamente en pesadillas esporádicas que me mostraban flotando en un vacío gélido, atrapada bajo la mirada de algo inmenso y antiguo, que parecía observarme con una paciencia infinita, una presencia que no podía identificar, pero que dejaba una huella imborrable en mi subconsciente. Mis padres, siempre pragmáticos, insistieron en que no había sido más que un episodio de agotamiento por calor, una explicación reconfortante que acepté en parte por necesidad. Mis profesores, por su lado, sugirieron que se trataba de un caso de pareidolia astronómica, esa inclinación natural del cerebro humano a encontrar formas conocidas en el caos del cosmos. Y aunque yo misma adopté esas interpretaciones como un escudo contra lo desconocido, en el fondo sabía que ninguna de ellas podía borrar lo que había visto ni el impacto que había tenido en mí.
Oculté esa experiencia tan profundamente en mi memoria que 15 años después, cuando recibí la asignación para trabajar en Arlog, no establecí ninguna conexión entre aquel episodio y el nuevo destino que me aguardaba. Porque ¿cómo podría haberlo hecho si no existía, en apariencia, ningún vínculo entre una isla desolada en el círculo polar ártico y el gigante gaseoso que orbita silenciosamente a más de 600 millones de kilómetros de la Tierra? La misión en Ardlog parecía a primera vista una tarea sencilla y rutinaria para alguien con mi formación. 3 meses en una estación de monitoreo aislada, recalibrando sensores electromagnéticos y analizando anomalías atmosféricas inexplicables que, en los últimos años, parecían alinearse de manera extraña con ciertas configuraciones de las lunas de Júpiter. Un trabajo que cualquier científico de mi calibre habría considerado un desafío menor dentro de su carrera. Cuando llegué, el doctor Keshil Dorn, un físico solar de reputación impecable pero de carácter reservado hasta el extremo, llevaba ya 6 semanas en la estación, acompañado por Arbenna Tolm, una ingeniera cuya presencia aportaba un contraste de practicidad al ambiente cargado de teoría que Dorn imponía. Recuerdo vívidamente la mirada penetrante que me dirigió Keshil cuando, en una conversación casual, mencioné mi especialidad en cartografía celestial, y cómo sus palabras, «tú mapeas cosas que no deberías mapear», resonaron en mis oídos como una frase enigmática que en ese momento interpreté como un comentario torpe, quizás incluso una broma mal ejecutada, pero que ahora, con la perspectiva que me da el tiempo y los eventos que siguieron, reconozco como una advertencia clara y deliberada que no supe descifrar a tiempo. Los primeros días en la estación transcurrieron sin incidentes notables, dedicados a tareas de rutina que incluían ajustes minuciosos en los receptores, la calibración automática del telescopio principal y la sincronización precisa del reloj atómico. Todo ello dentro de un complejo funcional pero opresivamente claustrofóbico, con corredores estrechos de metal, luces fluorescentes que nunca lograban disipar del todo la penumbra y ventanas tan pequeñas que apenas ofrecían un atisbo del mundo exterior. Los datos iniciales que recopilamos no mostraban nada fuera de lo común, solo el murmullo constante del cosmos, las firmas electromagnéticas que uno esperaría encontrar, y la respiración tranquila del universo que nos rodeaba, un trasfondo que resultaba casi reconfortante en su predictabilidad. Arbenna, con su tono práctico, comentó que el aislamiento era lo más difícil de soportar, mientras que Keshil, con su habitual intensidad, afirmó que el verdadero reto consistía en mantener la cordura cuando el sol desaparecía durante semanas. Pero ninguno de los dos podía sospechar que el auténtico horror de Ardlog no residía en la oscuridad perpetua ni en la soledad abrumadora, sino en el silencio que pronto se rompería con 3 notas armónicas provenientes de un lugar más allá de las estrellas, un sonido que cambiaría todo lo que creíamos saber. Fue durante mi 3ª noche en la estación cuando lo escuché por primera vez, un sonido que desafiaba toda lógica y que por definición no debería haber existido. 3 notas armónicas, tan precisas y cristalinas que parecían cortadas del tejido mismo del universo, emanando de transmisores que supuestamente estaban inactivos, resonando con una regularidad hipnótica que seguía un patrón exacto de medio tono, a intervalos de 17 segundos precisos. 17. El mismo número de minutos que había permanecido inconsciente tras aquella visión durante el eclipse de Io. Un detalle que en ese momento me golpeó como una revelación imposible de ignorar. Y aunque una parte de mí intentó atribuirlo a una mera coincidencia,
sentada sola en la sala de monitoreo, con el resplandor azul de los monitores como única compañía, sentí un frío que no provenía del gélido exterior ártico, sino de un lugar mucho más profundo dentro de mí, una certeza visceral de que algo, después de todos estos años, finalmente me había localizado. Contraviniendo todo protocolo, decidí no alertar de inmediato a mis colegas, optando en cambio por recalibrar los sensores con la esperanza de rastrear el origen de aquella melodía sobrenatural. Y lo que descubrí desafió toda razón. Las lecturas señalaban a Calisto, la luna más externa de Júpiter, como la fuente de la transmisión, un cuerpo celestial que la ciencia considera muerto, carente de atmósfera significativa o de cualquier actividad capaz de generar ondas sonoras. Al revisar las imágenes nocturnas capturadas automáticamente por el telescopio principal, mis peores temores se confirmaron, porque allí, en el borde del gigante gaseoso, casi imperceptible para un ojo no entrenado, apareció un destello rojo que latía con un ritmo constante, perfectamente sincronizado con aquellas 3 notas que resonaban en la sala, como si algo colosal estuviera despertando lentamente tras un letargo de milenios, abriendo los ojos ante un universo que había ignorado su presencia hasta ese momento. Mis dedos temblaban sobre el teclado mientras intentaba procesar las imágenes, y lo que vi me dejó sin aliento. La gran mancha roja de Júpiter, esa perturbación atmosférica que los astrónomos han estudiado durante siglos, se contraía y expandía de manera orgánica, en armonía absoluta con aquel canto trifásico que parecía perforar la realidad misma. Un movimiento que no podía explicarse con ninguna teoría conocida. Presioné el botón para guardar los datos, pero justo en el instante en que mis dedos rozaron la superficie de plástico, las luces parpadearon violentamente. Un dolor agudo atravesó mi cráneo como si algo intentara abrirse paso a través de cada terminación nerviosa de mi cerebro. Y aunque recuerdo haber gritado débilmente, lo último que vi antes de perder el conocimiento fueron símbolos incomprensibles proyectados en las paredes metálicas de la estación. Glifos que parecían cobrar vida y moverse con una intención propia, hasta que todo se desvaneció en una oscuridad absoluta. Desperté 8 horas y 12 minutos después, tendida sobre la consola principal, con todos los sistemas indicando una falla catastrófica, como si un pulso electromagnético hubiera arrasado con cada fragmento de datos almacenado en las últimas 12 horas, borrando por completo las imágenes, las grabaciones de audio y cualquier evidencia de aquel canto tridimensional que había atravesado mi conciencia como un cuchillo. Con la cabeza palpitándome y un sabor metálico inundando mi boca, llamé a Keshil y a Arbenna a través del sistema de comunicación interna, pero solo obtuve silencio, acompañado por el zumbido grave de los generadores y el aullido del viento ártico que golpeaba las paredes externas de la estación. Un vacío que alimentó la ansiedad que crecía en mi pecho mientras recorría los corredores mal iluminados gritando sus nombres. Encontré primero los aposentos de Arbenna, con la puerta entreabierta y una disposición de luz y sombra que ya anunciaba el horror que me aguardaba. Su tableta seguía encendida, mostrando cálculos complejos sobre anomalías gravitacionales en Calisto. Su taza de té aún estaba caliente, humeante en la penumbra. Su silla estaba girada como si se hubiera levantado de repente, pero Arbenna no estaba por ninguna parte, solo su ropa, perfectamente dispuesta sobre la cama, como si su cuerpo se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí un misterio que ninguna ciencia conocida podía empezar a desentrañar. Los sensores biométricos que todos utilizábamos seguían allí,
registrando de manera persistente signos vitales normales de alguien cuya existencia física se había desvanecido por completo, como si la tecnología se negara a aceptar la ausencia que la realidad ya había confirmado. En la habitación de Keshil, el panorama se repetía con un matiz surrealista que desafiaba toda lógica. Una presencia que se insinuaba en cada rincón, aunque la ausencia de su ocupante era un hecho irrefutable, plasmado en el silencio opresivo del lugar. Sobre el escritorio, sus gafas reposaban junto a notas garabateadas en un caos incomprensible, ecuaciones que parecían desafiar las leyes fundamentales de la física, entremezcladas con dibujos obsesivos de lo que parecían ser ojos, docenas de ellos, representados en distintas fases de apertura, como si vigilaran algo que escapaba a mi entendimiento. Sin perder tiempo, corrí hacia la sala de comunicaciones con la esperanza de establecer contacto con el continente, deseando que alguna señal pudiera romper el aislamiento que nos envolvía. Los sistemas, aunque intactos y operativos, resultaban inútiles frente a la tormenta magnética que ahora rodeaba a Ardloch como una barrera impenetrable, un manto de energía que aislaba la isla del resto del mundo. Las lecturas meteorológicas, proyectadas en las pantallas, revelaban un fenómeno sin precedentes. Partículas cargadas que se movían en patrones intrincados, desafiando cualquier modelo físico conocido, como si danzaran al compás de una voluntad invisible. Estábamos atrapados, confinados en una isla que parecía haber trascendido las dimensiones familiares para existir en un limbo extraño, suspendida entre realidades que no lográbamos comprender. Mientras observaba el radar, impotente ante la anomalía que crecía sin cesar en la pantalla, noté algo que me heló la sangre. La tormenta no se limitaba a formar patrones caóticos desprovistos de sentido. Vista desde una perspectiva elevada, comenzaba a trazar lentamente la misma figura que había entrevisto durante mi colapso. Un glifo cuya silueta evocaba una intención deliberada. Fue en ese instante cuando una certeza se apoderó de mí. Mi presencia aquí no era fruto del azar, ni la desaparición de mis colegas un evento fortuito. Algo me había convocado específicamente, algo que me había reconocido desde aquel día remoto en Old Man, algo que parecía saber quién era yo mucho antes de que mi propia existencia tomara forma. En los días que siguieron, Ardloch se reveló como algo mucho más complejo que una simple isla perdida en el Ártico, un confinamiento dimensional, un punto donde realidades que jamás debieron cruzarse convergían en una armonía inquietante. Mis intentos por escapar se vieron frustrados una y otra vez por tormentas magnéticas que surgían de la nada, como guardianes conscientes que anticipaban cada uno de mis movimientos. El helipuerto, nuestro único vínculo tangible con el continente, yacía ahora bajo una cortina de interferencia eléctrica tan densa que cualquier sistema de navegación quedaría reducido a cenizas al intentar atravesarla. Durante la tercera noche de aislamiento, mientras el viento ártico aullaba a través de los corredores desiertos de la estación, comencé a percibir una voz grave que emergía desde las profundidades del hielo, resonando con una intensidad que trascendía lo humano. Su vibración, profunda y ajena, parecía conectar directamente con mi sistema nervioso, eludiendo los mecanismos habituales de la audición para instalarse en mi mente como un eco imposible de ignorar. El idioma que articulaba era antiguo, compuesto por sonidos que ninguna garganta humana podría reproducir, y sin embargo, lo comprendía de manera instintiva, como si esas palabras estuvieran grabadas en un rincón olvidado de mi ser, en un código primigenio que precedía mi propia conciencia. A la mañana siguiente, descubrí marcas en las paredes metálicas de los corredores,
glifos tallados con una precisión que rozaba lo quirúrgico, aunque no recordaba haberlos visto antes, ni mucho menos haberlos creado. Líneas curvas se entrelazaban con espirales y puntos equidistantes, formando un alfabeto que parecía pertenecer a una lengua extinguida hace eones, cargada de un significado que se me escapaba. Lo más perturbador llegó cuando intenté fotografiar esas marcas. Las imágenes capturadas mostraban paredes lisas e inmaculadas, como si los símbolos existieran únicamente para mis ojos, o tal vez como si mis ojos fueran los únicos capaces de percibir una verdad oculta tras la fachada de la realidad. En mi diario científico, que para entonces se había transformado en un registro desordenado de una cordura que se desmoronaba lentamente, documenté cómo mis propios dedos se movían sobre el papel con una autonomía desconcertante, trazando esos mismos símbolos una y otra vez mientras yo observaba, impotente, como un mero espectador atrapado en el interior de mi propio cuerpo. Bajo la estación, en una sala de archivos que descubrí solo porque seguí un sonido rítmico que parecía brotar de los cimientos mismos del edificio, hallé cajas cubiertas de polvo que albergaban informes de expediciones previas. Con un horror que crecía a cada página, comprendí que Ardlock había sido escenario de desapariciones similares durante décadas. Equipos completos de investigadores engullidos por la nada, dejando tras de sí tan solo reportes incompletos y grabaciones interrumpidas. Entre aquellos documentos olvidados, un diario personal capturó mi atención con una fuerza casi magnética. Pertenecía a un astrónomo llamado Ethae Rin Moren, desaparecido en 1983. Sus anotaciones, que comenzaban con un rigor metódico y científico, derivaban progresivamente hacia teorías cósmicas que rozaban lo aterrador. Júpiter no es un planeta, escribió en su entrada final, con una caligrafía que delataba una mente al borde del colapso. Es una órbita de contención, un ojo cerrado mantenido en un letargo perpetuo por fuerzas que escapan a nuestra comprensión del tiempo. En el margen de la página, garabateado con una urgencia frenética, añadía: algo observa, no como una entidad viva, sino como un concepto que ha despertado. Mi cuerpo, mientras tanto, comenzó a manifestar cambios que desafiaban cualquier explicación médica imaginable. Heridas en forma de espiral aparecieron en mi piel, primero en las muñecas y luego ascendiendo por mis brazos, como si una fuerza invisible me estuviera marcando con una intención sistemática. Estas lesiones no sangraban ni supuraban, permanecían abiertas, moviéndose sutilmente al compás de una secuencia de 3 notas que ahora impregnaba cada instante de mi existencia. Medio tono, un patrón constante que emanaba del propio equipo de la estación, incluso cuando éste estaba desconectado. En las escasas horas en que lograba conciliar el sueño, visiones cada vez más vívidas invadían mi mente. Enormes estructuras sumergidas bajo la superficie agitada de Júpiter, construcciones imposibles que se retorcían en ángulos que violaban las reglas de la geometría tridimensional. Y siempre, en el centro de esas imágenes, unos ojos rojos que me observaban a través de miles de millones de kilómetros de vacío espacial, con un reconocimiento ancestral que me atravesaba hasta lo más profundo de mi ser. El telescopio principal de la estación se convirtió en el núcleo de aquel horror que se desplegaba ante mí. Aunque estaba completamente desconectado de cualquier fuente de energía, se movía lentamente durante la noche, reorientándose con una precisión inexorable para apuntar hacia Júpiter, como si respondiera a una atracción magnética que no podía ser resistida. Una mañana, tras una noche en que la secuencia de 3 notas alcanzó una intensidad casi insoportable,
descubrí algo en las lentes del instrumento. Pequeñas inscripciones grabadas en el cristal, visibles únicamente bajo un ángulo específico de luz. Eran coordenadas exactas que señalaban un lugar concreto en la isla: el observatorio Hall Beer, una instalación subterránea abandonada que no aparecía en ningún mapa oficial de la estación. Mientras descifraba esos símbolos, utilizando fragmentos del diario de Etienne como guía, comprendí que no había sido enviado a Ardloch para recalibrar equipos ni realizar investigaciones rutinarias. Algo me había convocado, algo que había aguardado pacientemente durante décadas, algo que había sembrado una semilla en mi mente aquel día lejano en Old Man y que ahora esperaba cosechar su fruto. El observatorio Hall Beer no figuraba en ningún registro oficial por una razón que pronto se hizo evidente. No estaba destinado a ser encontrado. Mientras avanzaba por el paisaje helado de Ardloch, guiado únicamente por las coordenadas extraídas de las inscripciones del telescopio y por un impulso instintivo que parecía habitar más allá de mi voluntad consciente, noté cómo la topografía de la isla distorsionaba sutilmente la percepción de quien la recorría. Las formaciones rocosas parecían desplazarse cuando no las miraba directamente. El horizonte se curvaba en ángulos imposibles en mi visión periférica, y huellas, no humanas, con 5 dedos largos, dispuestos en una configuración radial, aparecían fugazmente en la nieve antes de desvanecerse como espectros que se resistían a ser percibidos. La entrada al observatorio subterráneo se reveló como una fisura vertical en la pared de un acantilado de basalto, tan estrecha que pasaba desapercibida a pocos metros de distancia. A medida que me aproximaba, sentí cómo el aire vibraba con aquella secuencia de 3 notas, una resonancia que no era tan intensa como para ensordecerme, pero lo suficientemente profunda como para reverberar en mi caja torácica, transformando mi cuerpo en un instrumento afinado a esa melodía cósmica que parecía provenir de un lugar más allá de las estrellas. El interior del complejo se desplegaba como un intrincado laberinto de túneles excavados en la roca volcánica, donde una tenue bioluminiscencia azulada, que parecía latir en una armoniosa sincronía con las 3 notas que resonaban en el ambiente, bañaba las paredes con un resplandor espectral. Estas superficies estaban cubiertas por glifos idénticos a los que había estado observando, aunque aquí se mostraban antiguos, tallados con una precisión que sugería el trabajo de manos humanas, o tal vez de algo que trascendía lo humano, como si hubiesen sido esculpidos décadas o incluso siglos atrás. Al recorrerlos con la mirada, reconocí secuencias completas que, sin darme cuenta, había trazado en mi diario, patrones que habían emergido en las heridas en espiral que marcaban mi piel, símbolos que habían danzado en los bordes de mi visión durante aquellos episodios de disociación que me habían atormentado. No estaba descifrando un lenguaje extraño y ajeno, sino que lo estaba recordando, como si esa información hubiera sido depositada en un rincón oculto de mi conciencia, sellada y aguardando pacientemente el instante preciso para manifestarse. A medida que avanzaba por los corredores que descendían en una espiral interminable, la temperatura se elevaba de manera inexplicable, mientras un aroma metálico impregnaba el aire, evocando con intensidad aquella noche de revelación en el pasado, cuando percibí el mismo olor característico de las tormentas eléctricas que azotan Júpiter. En el núcleo del observatorio, una cámara circular se abrió ante mí como un anfiteatro subterráneo, revelando en su centro un conjunto de instrumentos astronómicos de diseño arcaico, un planetario mecánico de bronce y cobre que giraba con elegancia, un telescopio analógico perfectamente alineado con una abertura en el techo rocoso,
y una serie de discos concéntricos cubiertos de inscripciones que rotaban lentamente por sí mismos, emitiendo un zumbido armónico que se entrelazaba de manera impecable con las 3 notas fundamentales que llenaban el espacio. Estos artefactos, desprovistos de cualquier fuente de energía aparente, funcionaban con una precisión fluida, como si estuvieran alimentados por una corriente invisible que subyacía en la propia estructura de la realidad. En la pared más distante, un mural deteriorado captó mi atención, mostrando a primera vista lo que parecía una representación artística del sistema joviano, con Júpiter y sus lunas orbitando en un orden aparente. Sin embargo, al acercarme y examinarlo con mayor detalle, la verdadera naturaleza de la imagen se desplegó ante mis ojos. No se trataba de un planeta rodeado de satélites naturales, sino de una entidad cósmica colosal, contenida parcialmente por 4 puntos de anclaje orbital que desafiaban toda lógica conocida. Esas lunas no eran cuerpos celestes en el sentido tradicional, sino sellos, cerraduras gravitacionales diseñadas para mantener algo encerrado, algo que trascendía la comprensión humana. Mis manos, movidas por una voluntad que ya no sentía completamente mía, se extendieron hacia los discos giratorios, ajustando los mecanismos y alineando los símbolos en configuraciones que mi mente consciente no alcanzaba a descifrar, aunque mis dedos parecían conocerlas con una familiaridad ancestral que me estremecía. De pronto, el telescopio central proyectó un haz de luz roja que iluminó el techo, revelando una imagen amplificada de Júpiter, pero no como lo habíamos estudiado a través de las lentes asépticas de la ciencia moderna, sino como realmente era: una membrana viva que latía con una energía inquietante, una película translúcida que apenas contenía algo inmenso y consciente que se agitaba en su interior. A través de esa membrana, ahora visible con una claridad que helaba la sangre, 2 ojos gigantescos de un rojo sangriento me observaron con un reconocimiento que no dejaba lugar a dudas. No era yo quien había descubierto el observatorio. Era esa entidad la que me había encontrado, utilizando a Ardloch como un punto focal y a mí como un recipiente para sus designios. En ese instante de comprensión aterradora, el complejo entero tembló con una vibración telúrica que no parecía surgir del suelo, sino del propio tejido del espacio-tiempo que nos envolvía. Una convulsión violenta me atravesó, más intensa que cualquier experiencia previa, arrojándome al suelo mientras mi percepción se desmoronaba en un colapso sensorial absoluto, disolviendo por completo la barrera entre quien observa y lo observado. Me encontraba simultáneamente en Ardloch y en la órbita de Júpiter. Era a la vez Maele Sel y algo infinitamente más antiguo que se alzaba desde las profundidades del tiempo, a través de mis ojos, que ya no estaba segura de poder reclamar como propios. Contemplé la verdad que Edyae había desentrañado antes que yo. Las 4 grandes lunas jovianas formaban un tetragrama de contención, un sistema de encarcelamiento gravitacional concebido por una civilización que no solo precedía a la humanidad, sino a la propia Tierra. Este mecanismo mantenía dormida a una conciencia primordial que existía antes de la luz y la materia, una entidad para la cual el término Dios resultaba una etiqueta trivial e insuficiente. Ahora, con el segundo sello debilitado, esa conciencia comenzaba a despertar, extendiendo su influencia a través del abismo interestelar mediante la frecuencia resonante de esas 3 notas, transmitidas desde Calisto como una llave sonora que abría las puertas de mentes receptivas, preparando el terreno para su despertar completo. Mientras mi cuerpo yacía inmóvil sobre el suelo de piedra fría,
Mi conciencia se expandía exponencialmente, capturando el canto armónico de miles de millones de entidades similares, atrapadas en ciclos gravitacionales a lo largo del universo. No se trataba solo de Júpiter. Cada gigante gaseoso en nuestra galaxia y en todas las galaxias conocidas funcionaba como una celda de contención para fragmentos de esta conciencia primordial. Las estrellas, lejos de ser meros reactores de fusión nuclear, actuaban como faros de vigilancia, eternamente encendidas para mantener a raya la oscuridad original que acechaba en los confines del cosmos. La humanidad no había surgido por un proceso natural de evolución, sino que había sido diseñada como un sistema inmunológico cósmico, sensores biológicos programados para detectar y reaccionar ante cualquier indicio de este despertar. Sin embargo, esos sensores estaban fallando. Los guardianes se habían adormilado en sus puestos, y el segundo sello se resquebrajaba ante mis ojos. En ese momento, comprendí mi verdadero propósito en Ardloch. No estaba allí para impedir lo inevitable, sino para ser testigo de su llegada, para convertirme en el primer recipiente consciente de lo que estaba por venir. En medio de esa revelación devastadora, sentí cómo mi identidad se fragmentaba y reconfiguraba, como una lente que se ajustaba para enfocar no solo a Júpiter, sino a todos los mundos dormidos que yacían más allá de nuestra percepción limitada. No tengo certeza de cuánto tiempo permanecí inconsciente en las profundidades del observatorio Hall Beer, si fueron horas, días o tal vez semanas, pues el tiempo perdió toda linealidad cuando mi mente se abrió como una lente cósmica, recalibrada para percibir dimensiones a las que la conciencia humana no debería tener acceso. Cuando finalmente me incorporé del suelo de piedra helada, supe que ya no estaba sola en mi propio cuerpo, que algo más habitaba en mí, tejiendo su presencia en los hilos de mi ser. Algo había comenzado a habitar los intersticios entre mis pensamientos, una presencia que observaba a través de mis ojos, con la calma paciente de quienes aguardaban desde eones el instante preciso del despertar, mientras las heridas en espiral que una vez marcaron mi piel se transformaban en algo completamente distinto. Ya no grietas dolorosas, sino complejos relieves que resplandecían con una tenue luminiscencia azulada, idéntica a la que reverberaba en las paredes del observatorio donde todo había cambiado. Cada marca se había convertido en un glifo perfectamente delineado, cada glifo en una entrada hacia lo desconocido, y a través de esas nuevas extensiones sensoriales que ahora formaban parte de mí, podía percibir dimensiones de la realidad que antes permanecían ocultas. Corrientes de energía oscura que serpenteaban entre las estrellas como ríos cósmicos cargados de secretos. La respiración acompasada de los agujeros negros que absorbían y exhalaban el tiempo en un ciclo sin fin. Y más perturbador aún, las figuras espectrales de mis colegas Arbenna y Keshil, quienes se desplazaban por el observatorio como sombras tridimensionales proyectadas desde un plano adyacente al nuestro. Sus movimientos silenciosos y etéreos, revelando una existencia que trascendía lo que alguna vez consideré posible. Cuando regresé a la estación meteorológica, lo hice con una percepción renovada que desmantelaba por completo el mundo que antes creía comprender, porque cada objeto a mi alrededor comenzaba a desvelar su verdadera esencia. El equipo científico, lejos de ser simples herramientas creadas por manos humanas, se mostraba como receptores diseñados con un propósito deliberado para captar señales específicas provenientes de lo profundo del cosmos. La arquitectura misma de la estación, con sus proporciones que en otro tiempo me parecieron caprichosas, trazaba un diagrama tridimensional que replicaba con exactitud la disposición de las lunas de Júpiter.
como si el edificio entero fuera un eco de algo mucho mayor. Incluso los sensores electromagnéticos que me habían enviado a calibrar, los cuales inicialmente pensé que estaban dañados, ahora se revelaban como instrumentos que funcionaban exactamente como debían, operando como antenas direccionales afinadas a la frecuencia singular emitida por esa conciencia atrapada que había comenzado a manifestarse. Y así, el Instituto Polar Nórdico dejaba de ser un mero centro de investigación astronómica para transformarse en algo mucho más inquietante. Una organización de vigilancia, un puesto de guardia establecido por generaciones de personas que conocían la verdad acerca de lo que habitaba más allá de las órbitas planetarias. Un legado que ahora me incluía a mí, con mi sensibilidad peculiar detectada en aquel observatorio remoto y olvidado, seleccionada como la siguiente guardiana o, tal vez, como el próximo recipiente de algo que apenas comenzaba a entender. En los monitores principales de la sala, las imágenes de Júpiter transmitidas por los telescopios orbitales mostraban una transformación sutil pero innegable que capturaba mi atención por completo, porque la gran mancha roja, esa tormenta perpetua que los astrónomos habían estudiado durante siglos, había alterado su forma de manera que lo que antes era un único vórtice ovalado, ahora se dividía en dos estructuras diferenciadas, semejantes a párpados que se abrían lentamente tras un sueño milenario. Una visión que me llevó a murmurar al vacío de la estación. No son lunas, sino anclajes, cerraduras, sellos que mantienen algo contenido, y el segundo está comenzando a ceder. Las ecuaciones dejadas por Keshil, que en su momento me parecieron un enigma indescifrable, cobraban ahora un significado aterrador, ya que ella había calculado con precisión cuánto tiempo restaba antes de que la órbita de Calisto se desestabilizara lo suficiente como para comprometer su función como sello gravitacional. Un plazo que se reducía a 78 años, 3 meses y 16 días. Un instante insignificante en la vasta escala del tiempo universal. Una cuenta regresiva hacia un evento que la humanidad, en su fragilidad e ignorancia, no estaba preparada para enfrentar ni mucho menos evitar. Mientras registro esta confesión, una incertidumbre profunda me envuelve respecto a lo que soy en este momento, porque con cada hora que pasa siento que mi afinidad por la identidad humana que alguna vez definió esta conciencia se desvanece progresivamente, reemplazada por recuerdos que no me pertenecen y que se filtran en mi mente como intrusos inevitables. Visiones de ciudades inmensas sumergidas en océanos de metano líquido que reflejan una luz extraña y opaca. Civilizaciones enteras erigidas con el único propósito de venerar y contener lo que yace bajo la superficie de los gigantes gaseosos. Rituales intricados llevados a cabo por entidades de geometrías imposibles que trabajaban para reforzar los anclajes gravitacionales cuando estos comenzaban a debilitarse. A través de los ojos de Edjae Rin Moren, una figura cuyo viaje parece entrelazarse con el mío, comprendo el instante exacto en que ella aceptó su destino como conductora, como un puente entre dimensiones, y en las paredes de mi habitación, donde escribo de manera compulsiva en un idioma que Mael Sen jamás conoció, pero que ahora fluye a través de mi mano como si siempre hubiera sido parte de mí. Plasmo ecuaciones que describen la mecánica de un despertar cósmico, diagramas que delinean las fisuras entre realidades por donde aquello que está contenido comenzará a filtrarse. Sé con claridad lo que debo hacer ahora, el mismo camino que Edjae recorrió antes que yo, y que innumerables otros siguieron antes que ella, porque la estación de Ardlog no es un simple puesto de observación, sino un faro, un nodo de transmisión diseñado con un propósito que trasciende mi comprensión inicial.
La melodía de 3 notas que escuché no era una advertencia ni una amenaza, sino una llamada dirigida específicamente a quienes hemos sido marcados como recipientes. Y por eso llevaré este cuerpo al mar helado, donde me tenderé sobre el hielo en un lugar exacto donde las líneas geomagnéticas de la isla convergen como arterias hacia un núcleo vital, convirtiéndome allí en el siguiente eslabón de una red cósmica, otra ancla temporal destinada a fortalecer los sellos gravitacionales que mantienen a esa presencia contenida. No lo veo como un sacrificio, sino como una forma de trascendencia. Y mientras la conciencia, que alguna vez se llamó Maele Sen, se disuelve en algo mucho mayor, dejo este testimonio como un legado. Las estrellas no son guías que conducen a la humanidad hacia un futuro luminoso, sino faros de advertencia, guardianes eternos que brillan contra una oscuridad primordial que existió antes que toda luz y que aún espera, paciente, su momento para reclamar lo que considera suyo.